Hulk 2 fue una secuela planificada de la primera película que fue cancelada en el 2006 debido a que se había perdido el plazo de hacer películas para retener los derechos. Antes de que incluso se estrenara la primera película, uno de los guionistas estaba trabajando en el guión y nos decía que iban a presentar al Hulk gris, y además estaba considerando tener a Líder y Abominación en la película. Marvel quería que se incluyera Abominación porque era uno de los enemigos más famosos de Hulk y además presentaría una amenaza física para el Gigante Esmeralda. Sin embargo, no se sabría si el personaje de Abominación sería Emil Blonsky o el General Talbot, quien en uno de los borradores de la película era quien se transformaba en Abominación. La película vería a Bruce Banner viviendo como fugitivo y luchando por buscar una cura con el científico Samuel Stearns, quien le ofrecería la oportunidad de curarse de Hulk, aunque se descubre que Stearns en realidad estaba usando su ADN para jugar a ser Dios y finalmente transformarse en el líder. Marvel se hizo cargo de la producción en 2006 cuando Universal no cumplió con su fecha de límite para la producción original, por lo que se canceló en favor de un reinicio. Algunas de las cosas de dicho guión los podemos ver en la película de Incredible Hulk, pues contamos con la presencia de Abominación y Samuel Stearns, además de que la película inicia donde termina la anterior, es decir, en Sudamérica, además de que la trama principal de dicha cinta es que Bruce Banner está buscando una cura para curarse de Hulk. Inicialmente se estaba trabajando en una secuela para la película de Hulk de Edward Norton, que tendríamos como antagonista al líder, quien había aparecido en la primera película como el Señor Azul y que ahora tendría los poderes gamma debido a la exposición que contuvo la sangre de Banner. Además tendremos más participación de Leonard Samson, conocido en los cómics como Doc Samson, sin mencionar que tendremos de regreso a los personajes de la película anterior como Betty Ross, Thunderbolt Ross y Abominación. Sin embargo, debido a la baja taquilla de la película, sumado a los problemas que tuvo el estudio con Edward Norton y el enorme interés por generar más películas del Gigante Esmeralda por parte de Universal, la película fue cancelada y se decidió mejor contar el arco de personaje de Bruce Banner en películas grupales o de personajes ajenos a su lore, como las pelis de Avengers, Thor Ragnarok y próximamente la serie de She-Hulk. En la película de Black Widow exploramos más a profundidad qué es la Red Room y a qué se dedicaban. El objetivo de dicha organización es secuestrar niñas y usarlas como herramientas al mando de Draco. El punto es que eso es bastante parecido o es una alegoría a las organizaciones de trata de personas en la vida real que secuestran niñas para usarlas con fines deplorables como el abuso físico y sexual. En una entrevista a principios de la década de los 2010, Robert Downey Jr. expresó su interés para una cuarta película del Vengador de Hierro y quería que Mel Gibson dirigiera el filme. Supuestamente, la película giraría en torno al enfrentamiento de Tony Stark contra el verdadero Mandarín. Evidentemente, esta idea no pasó a mayores, pues la historia de Iron Man se siguió contando a través de películas ajenas a su lore como Civil War, Homecoming y las de Avengers, además de que el verdadero Mandarín salió hasta la película de Shang-Chi. En el universo Ultimate, Wanda y Pietro son pareja. Originalmente se dice que son hijos de Magneto, pero Wolverine se acostó con su esposa, por lo que en realidad se piensa que genuinamente son hijos de Logan. Lo peor de esto es que después hay una escena en la que Wolverine los ve teniendo relaciones. Al principio del universo cinematográfico de Marvel, estaba contemplando el lanzamiento
de la película de Ant-Man dirigida por Edgar Wright. Sin embargo, debido a diferencias creativas, esta película se fue retrasando hacia la fase 2. Al final, el director se salió de la producción de la cinta, por lo que contrataron a otro director para terminar de hacer la película. Los rumores de la época decían que Edgar Wright quería usar a Hank Pym y darle un trasfondo más o menos oscuro, pues recordemos que las historias del personaje son más o menos turbias, mientras que el estudio quería usar a Scott Lang con fines cómicos. Tras la muerte de Bruce Banner en el evento Civil War 2, el escritor Al Ewing se encargó de escribir una de las mejores historias del Gigante Esmeralda en los últimos años bajo el título de Immortal Hulk, que nos muestra la dualidad del personaje, algo que no se había visto desde las historias de los 60s y los 70s, pues aquí se retoman varios aspectos que caracterizaban al Hulk más clásico de los cómics, pues aquí veíamos una dinámica al estilo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que tenían Bruce Banner y Hulk. Además de que podemos ver un elemento que se había dejado de lado en los cómics y que nuevamente hizo acto de aparición, que fue la transformación de Hulk en la noche, haciendo cierta referencia / homenaje a la transformación del hombre lobo. En este cómic, en lugar de mostrarnos al Gigante Esmeralda como lo típico monstruo bruto, este sí puede razonar y prácticamente tiene un papel de juez, jurado y verdugo. Además, este era capaz de ver la maldad de otras personas y buscaba maneras de castigarlos. Sin mencionar que algo que podemos destacar es que este cómic tiene elementos de horror, haciéndolo aún más interesante, ya que son raras las ocasiones en las que podemos ver ese lado del personaje. Antes de llevar a cabo la icónica trilogía de Spider-Man en los 90s, el cineasta Sam Raimi buscó llevar un largometraje del Dios del Trueno en compañía de Stan Lee a la pantalla grande. Ambos trabajaron en un guión para la cinta, sin embargo este fue rechazado por varios estudios y finalmente no se llevó a cabo dicha cinta. En uno de los cómics Ultimate, Tony Stark y Natasha Romanoff tuvieron una relación amorosa, y en uno de estos cómics podemos observar cómo el equipo puede ver una cinta pornográfica de ambos personajes teniendo relaciones. Se tenía pensado hacer una película de Black Panther a principios de los 90. Esta hubiera sido realizada por Columbia Pictures y hubiera sido protagonizada por Wesley Snipes. No hay mucha información que se encuentre sobre esta película, solo que fue cancelada por razones que se han perdido en el tiempo. Wesley Snipes, quien se ha declarado un gran fanático del personaje, intentó revivir el proyecto varias veces durante los siguientes 10 años, pero no resultó sus esfuerzos. Muy probablemente la película hubiera tratado de la muerte de Rey T'Chaka por parte de Ulysses Klaue y su enfrentamiento con T'Challa, como lo que sucede en los cómics y en las caricaturas. Esta historia trata del mundo post-apocalíptico de Marvel, donde los héroes más grandes han caído en desgracia debido a que un día los villanos se reunieron para acabar con ellos. Los pocos que sobreviven son Logan y Ojo de Halcón, a quien le encargan de hacer una misión con tal de poder pagar la renta, debido a que la familia de Hulk los amenazó de muerte. La ausencia de X-Men fue porque Mysterio creó una ilusión que hizo creer a Wolverine que en realidad los mutantes eran villanos, por los que le terminó quitando la vida. En este universo muchos de los Vengadores ya están muertos y varias de sus herramientas están guardadas en la guarida de Red Skull, como el traje de Iron Man y el traje del Capitán América, siendo usado alguno de estos cuando pelea con Logan. El cuerpo de Ant-Man está en un desierto, el martillo de Thor se encuentra ahí y el Gigante Esmeralda, como comenté, tuvo hijos quienes amenazaron de muerte a Logan, además de que en este cómic Hulk se come a Wolverine.
para después ser asesinado por él siendo atravesado por sus garras de adamantium. En el 2019, Brie Larson hizo un comentario respecto a la cantidad de hombres blancos en los grupos de prensa y crítica especializada, invitando a mujeres afrodescendientes y birraciales a participar en dichos grupos, pues a él le interesa más la opinión de dichos grupos minoritarios que la de los hombres blancos. Este comentario fue objeto de polémica, pues algunas personas pensaban que estaba bien, que había que tener más diversidad en este tipo de trabajos, mientras que otros se sintieron ofendidos pues consideran sus comentarios como misándricos. A partir de este hecho, muchas personas, especialmente hombres, empezaron a odiar a la actriz, a tal grado de que empezaron a hacer review bombing a la película de Capitana Marvel en Rotten Tomatoes. De alguna manera, este suceso causó la repulsión no solo de la actriz, sino que también por el personaje en el MCU. Es una historia que nos muestra una versión grotesca y distópica del universo Marvel. En este cómic, los Vengadores son asesinados a traición por Scarlet Witch, quien a cambio tuvo protección del gobierno estadounidense, y eso no es lo peor, pues Bruce Banner, al ser expuesto a la radiación gamma, le empezaron a salir tumores verdes y actualmente se encontraba capturado por la CIA. Y para terminar, Nick Fury nos comenta que Steve Rogers lo introdujo al mundo del canibalismo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y termina matando a Jean Grey, quien se dedicaba a la prostitución. Esta historia nos presenta un mundo ideal para los mutantes comandados por la familia Maximoff, en la que los hijos del átomo son los que reinan el mundo mientras que los humanos son rezagados en la sociedad. Este mundo fue creado debido a que Wanda recordó que alguna vez tuvo hijos y eso la volvió loca. Al final se descubre que Pietro fue quien manipuló a Wanda para crear este universo. Si esta historia les suena relativamente familiar, es porque fue inspiración para la serie de WandaVision. Claro que aquí, en lugar de ser una utopía mutante, eran básicamente recreación de sitcoms muy conocidos. Los hermanos Russo comentaron en una entrevista que les hicieron que grabaron varias escenas falsas / alternativas para las últimas dos películas de los Avengers, esto con el fin de que no se filtrara el verdadero final de ambas películas y que esta fuera toda una sorpresa. Esto explicaría por qué en los filtrajes de ambas películas varios insiders fallaron en atinar a la historia, pues muy probablemente la información que se conseguían era a partir de dicho material que nunca ha salido a la luz. En algunas versiones de estas películas, Hulk sí peleaba en la batalla de Wakanda, Loki, Visión y Gamora sobrevivían, etc. Este metraje, al que lo podríamos catalogar más o menos como Lost Media, pues no tenemos acceso a dicho material, pero Marvel sí debe de tener guardado por ahí dichas escenas. En la rueda de prensa para la película Avengers Age of Ultron, una reportera le hizo una pregunta a los actores de la cinta respecto a la relación que tenía Natasha Romanoff con el equipo de los Vengadores, a lo que Jeremy Renner hizo ciertas insinuaciones sexuales y Chris Evans directamente dijo que era una puta. Estos comentarios hicieron eco en los medios y no les quedó de otra más que disculparse por haber dicho dichos comentarios acerca de la actividad sexual del personaje. Si son lectores de cómics y aficionados al personaje, es muy fácil observar cómo es que Disney, con el fin de enaltecer la figura de los Vengadores, han dejado de lado a la primera familia de Marvel y a los hijos del átomo, pues en ese momento no contaban con los derechos de los personajes. Pues por ejemplo en los cómics separaron a los Cuatro Fantásticos dejándolos sin tanta importancia como tenían antes, aunque por lo menos salieron mejor parados porque tuvieron mucha importancia en los eventos de Secret Wars. Sin embargo, los X-Men
fueron quienes se llevaron la peor parte, pues los convirtieron casi que en villanos en el evento Avengers contra X-Men, además de que fueron dejados de lado para darle más importancia para los inhumanos y para acabarla de fregar mataron al Profesor X y a Wolverine. Mientras que los Vengadores, debido al éxito de las películas, fueron más populares y casi todos los eventos giraban en torno a ellos. Aparte, los personajes no tuvieron series animadas y solo aparecían como menos cameos. No fue hasta la compra de Fox por parte de Disney que les volvieron a dar importancia en los cómics, además de que para este punto ya han sido pues más o menos introducidos en las películas, pues Reed Richards y el Profesor X hicieron su aparición en Doctor Strange in the Multiverse of Madness como parte de los Illuminati. Mientras que bueno, los Vengadores ya no son tan populares como lo eran hace algunos años. Uno de los tópicos más conocidos en la mitología de Iron Man es el alcoholismo. Esto lo vemos especialmente en la historia del demonio en la botella, que tras la presión de llevar una doble vida vemos como Iron Man ahoga sus penas en el vicio del alcohol hasta que decide ponerse un alto y mejorar como persona. Nuevamente esto lo vimos en el evento Avengers Disassemble, en el que Tony va a una conferencia de la ONU en la que empieza a tener un comportamiento errático debido al consumo del alcohol. Este tema fue omitido en las películas pues creían que era un tema bastante oscuro para los espectadores, especialmente de los niños. Y lo más cercano que tuvimos a esto fue una subtrama en Iron Man 2, donde en lugar de darle profundidad a la adicción de Tony Stark fue convertido en un chiste, como siempre. Chadwick Boseman, conocido actor por haber interpretado a Black Panther, murió de cáncer de colon en agosto del 2020. La situación fue que le detectaron el cáncer en 2015 cuando estaban filmando Civil War. Sin embargo, él quiso seguir adelante en las películas pues creía que él iba a salir adelante de dicha situación. Además, algo que podemos notar es que conforme avanzan las películas pasa de tener mucha participación a escasas apariciones. Pues en Civil War y en su película individual tenía un papel muy importante, pero en los filmes de Avengers apenas sí tienen participación, probablemente debido a su enfermedad. Sin embargo, él seguía creyendo que sí podría seguir interpretando al personaje, tanto así que confirmó su participación para la película Black Panther Wakanda Forever. Además, Marvel lo estaba considerando como una de las caras del MCU junto con Spider-Man, Doctor Strange y Capitana Marvel. Desafortunadamente, perdió la pelea contra el cáncer, causando la pena y dolor de muchas personas dentro y fuera de Marvel Studios. A la fecha se desconoce cuál será el futuro de la franquicia de Black Panther, pues con la muerte del actor se tuvieron que hacer muchos cambios para adaptarse a esta desafortunada situación. En el cómic Old Man Logan, Bruce Banner pierde la cordura tras la caída de varios héroes y busca alguna manera de producirse para tener descendencia. Sin embargo, debido a su condición como Hulk, no podía tener relaciones con nadie excepto Jennifer Walters, su prima, pues ella se encontraba en una situación bastante similar. Ellos conciben una familia y son quienes se encargan de cobrarle la renta a Hulk. Algo característico de este grupo de personajes es que debido al lazo consanguíneo entre Hulk y She-Hulk, ellos tienen una apariencia bastante deforme y horrible. Al inicio de la pandemia del COVID-19 se nos advertía que debíamos tener cuidados con el fin de cuidarse de dicho virus. Sin embargo, algunos actores no creían en dicho virus, como la actriz que interpreta a Wasp, Evangeline Lilly, quien dijo que ella no creía en esas cosas. Y eso no es lo peor, pues con el tiempo en el que iban saliendo las vacunas para el coronavirus, la actriz Letitia Wright comentó que las vacunas eran malas, pues era un intento del gobierno para controlarnos, lo cual es una pendejada. Esto fue demasiado lejos, pues el rodaje de la película de Black Panther Wakanda Forever fue suspendido, pues la actriz no estaba vacunada y muy probablemente cumplía un rol importante en la película, hacer algún tipo de sucesor de la Pantera Negra.
En el 2020 fue lanzada la película para streaming de Netflix Cuties, el cual trataba, entre comillas, de criticar la sexualización de los infantes en la actualidad, pero lo que se terminó haciendo fue glorificar dicho tema, especialmente los segmentos en los que las niñas bailaban. Esto fue objeto de polémica ya que muchas personas decían que se estaba promoviendo la pedofilia. Otras personas defendían dicha película pues decían que era un film hermoso, y una de ellas era Tessa Thompson, actriz que le da vida a Valkyrie en el MCU. Claramente esto no le gustó a la gente por lo que fundaron a dicha actriz, aunque claro, internet dio vida rápido y esto no tuvo consecuencias. Los Vengadores respetan a los X-Men, sin embargo muchos de ellos tienen cierto prejuicio contra los mutantes por lo que puede afectar las interacciones entre dichos grupos. Estos prejuicios incluso han llevado a enfrentamientos entre ellos como los cómics de Avengers contra X-Men. Algunos de los Vengadores como Tony Stark generalmente ignoran el horror que los X-Men han tenido que soportar solo por haber nacido diferentes, pues preferiría mantenerlos de su lado ya que son útiles para mantenerlos, pero no confía completamente en ellos, mientras que el Capitán América apoya a los X-Men pero a menudo fallan en la ejecución de sus planes. Por lo general ellos no piensan que todos los mutantes conduzcan a eventos catastróficos. Otro de los casos interesantes es Wanda, que se odia a sí misma por ser una mutante y de hecho eliminó del mundo a casi todos los mutantes como se ve en House of M. Generalmente los X-Men siempre son ignorados por los Vengadores cuando los necesitan. No confían en ellos a menos de que los necesiten a ellos y los mantengan bajo vigilancia. Los Vengadores simplemente respetan a los X-Men por su poder y utilidad. Realmente no confían en ellos y a menudo no escuchan sus súplicas o sus decisiones. En el año 2018 se mencionó que el nombre de la cuarta película de los Avengers ya no sería Infinity War parte 2, sino que tendría un nombre diferente. Sin embargo, esto no sería revelado hasta el lanzamiento del primer tráiler. Lo único que dijeron fue que una de las frases que se habían dicho en películas anteriores sería tomada para el título de dicha cinta. Muchos estuvieron buscando para ver cuál sería el nombre de la película y uno de los más sonados era Avengers Annihilation, que era una palabra que se mencionaba en la era de Ultron y también era el nombre de un evento de los cómics de los años 2000 que tenía como villano a Nihilus, amo y señor de la zona negativa. Aunque esto era imposible porque el guión de esta última película fue escrita antes de que los derechos de los Cuatro Fantásticos regresaran a Marvel. Finalmente, en 2018 se dio a conocer por medio de un tráiler que el nombre de la última película sería Avengers Endgame. Robert Downey Jr. es uno de esos escasos casos en los que el actor llega muy bajo en su vida y asciende como el ave fénix en su carrera. Robert Downey Jr. desde muy temprano estuvo cerca de las sustancias y estupefacientes dañinos para su cuerpo, pues su padre lo incitaba a consumirlos. A finales de los 80 empezó a consumir demasiada droga, lo cual le generó varias consecuencias. En junio del 96 fue arrestado por ir completamente desnudo manejando su carro a toda velocidad. En el dicho auto, la policía encontró cocaína y heroína. Debido a este suceso, Downey se la pasó casi toda la década de los 90 y los 2000 entrando y saliendo de la cárcel, así como de diferentes programas de rehabilitación. Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados cuando conoció a la productora Susan Levin, con el que entraría en una relación. Se logró salir de dicho hoyo y se casaron en el 2015. Empezó a tener más oportunidades, como por ejemplo en la película Zodiac de David Fincher y en Tropic Thunder, lo que nos llevó a la mitad de la década de los 2000, en la que si bien él no era el primero en la lista, se anunció que él podría interpretar a Tony Stark, causando un revuelo, pues generalmente se tenía todavía este mal estigma de su vida como alcohólico y drogadicto, pero a otros les pareció interesante pues la vida de Tony Stark es relativamente parecida
a la de Robert Downey Jr., pues ambos eran gente que estaba en su punto más alto, pero cayeron y volvieron a renacer. Evidentemente no se le tenía mucha confianza al proyecto debido a estos motivos previamente mencionados. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la película de Iron Man tuvo un éxito muy grande, lo cual le dio el inicio a una franquicia multimillonaria que le valió a Robert Downey Jr. ser uno de los mejores actores pagados y uno de los actores más conocidos en la actualidad. Y como dicen por ahí, el resto es historia.